El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes que actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, si estuvimos muy atentos a las lecturas, como creo que lo hacen todos los días, el Señor nos está hablando por medio de Moisés acerca del año jubilar. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. Celebraréis jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para vosotros jubilar. No sembraréis ni segaréis el grano de ricio. No contaréis las uvas de cepas bordes, porque es jubileo. ¿Ustedes recuerdan el último jubileo o no? ¿Cuándo fue? Examen. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A la 1. Pueden hacer una llamada incluso para que se salven. Por uno salvo todo este grupo. El Papa Juan Pablo II convocó el jubileo del año 2000 para iniciar el nuevo milenio. Y es muy bonito. Recuerdan que ayer les recordaba, que la lectura nos hacía énfasis de las fiestas que se vivían en la antigüedad y que muchas de esas fiestas nosotros las hemos ido por medio de la iglesia acomodando de la mejor forma en las prácticas de la fe y de la religión católica, y que en la mayoría de ellas se tiene un significado muy profundo, porque en todas ellas nos reflejan la fe
y la tradición que desde el tiempo del Señor Jesús y en ocasiones desde antes se llevaban a cabo y que nosotros por medio de la iglesia se han considerado que son buenas, que son sanas y que ayudan al fortalecimiento en el caminar de la fe y al fortalecimiento espiritual de cada uno de los fieles para ir alcanzando grados de santidad. Hoy, por ejemplo, el texto bíblico nos recuerda el jubileo. ¿Qué era el jubileo? El jubileo era algo que le permitía, bueno, hago un paréntesis. El pueblo de Israel, los judíos, no venden la tierra porque ellos están plenamente convencidos de que la tierra no es de ellos, la tierra es de Dios, porque Dios se la dio. Dios les dijo, los llevaré y les daré una tierra que emana leche y miel. Por eso ellos no venden la tierra. Pero en situaciones complicadas, difíciles, económicamente, ellos empeñan la tierra, no la venden, no la venden. De ahí las prenderías y toda esa cantidad de cosas que se ve comercialmente. Y la empeñan, pero la empeñan hasta el año del jubileo. Los presos van a la cárcel hasta el año del jubileo. Los esclavos prestan su servicio hasta el año del jubileo. Así era que la ley funcionaba en su momento. Eso se ha ido desvirtuando, pues, pero es siempre como naturalmente es se prestaba y ayudaba para que la igualdad siempre permaneciera y nadie fuera más rico que alguien y que todos pudiéramos volver cada 50 años a estar en igualdad de condiciones. Aquel que 25 años atrás había tenido que vender su tierra, se la compraban teniendo en cuenta que faltaban 25 años para devolverla. Y él la tenía que vender, si lo necesitaba hacer, por lo que le daban por 25 años. No la podía vender por el avalúo comercial, que este predio es supremamente. No, es sola y exclusivamente porque la prestaba durante 25 años. Igual con las cosechas quedaban empeñadas a quien pagara por ellas hasta el año del jubileo. Y es algo muy bonito, queridos hermanos, porque llegaba el año del jubileo y en el año del jubileo no se hacía absolutamente nada. Era un año de descanso, un año de paz, un año de tranquilidad, donde se dejaba descansar la tierra. Miren qué bonito, cómo desde ese momento se pensaba en la casa común que tanto el Papa Francisco nos ha enseñado a nosotros y que nosotros todavía no somos capaces de entender que esto lo tenemos que cuidar, que la casa común que es el mundo lo tenemos que cuidar porque se va a acabar el agua, se va a acabar el sol, se va a acabar. Ay, padre, si habla bobadas. Pues sí, yo sé que pasarán millones de años, pero se van a acabar porque no son eternos. El único que no se acaba es Dios. Puede que eso no nos toque a nosotros, con toda seguridad. Pero sí hemos ido viendo unos signos que nos muestran que se va a acabar. ¿Cuántas veces nos quedamos sin agua porque hay racionamiento? Porque los estanques se quedan sin agua, porque no llueve. ¿Cómo ha sido la situación con los rayos solares y la destrucción
de la capa protectora para que no nos dé cáncer de piel, es porque nosotros no hemos sabido, queridos hermanos, cuidar todo lo que el Señor nos ha regalado. Y el año del jubileo es un año de reconocimiento de la omnipotencia de Dios, porque si Él todo te lo da, a Él debe llegar y Él lo debe devolver nuevamente. No que unos se fueran quedando con toda la tierra y otros se fueran quedando pobres y miserables, porque no tenían dónde vivir, no tenían nada con qué comer. Israel fue dividido en 12 tribus y a cada tribu le pertenecía una porción de tierra, menos a los levitas. Los levitas sola y exclusivamente estaban encargados del culto del templo y ellos no tenían tierra. Ellos andaban como errantes y cada una de las tribus tenía que llevarles las primicias, la ofrenda y el diezmo para que ellos que no tenían tierra pudieran sostenerse. Los levitas somos nosotros, los sacerdotes. Como eso no se cumple, como no hay ofrenda, ni diezmo, ni primicias, entonces hay que hacer empanadas, rifas, bonos, salir a trabajar y vender y hacer de todo. Lo que no tenía razón de ser, porque el sacerdote está única y exclusivamente es para el servicio de la comunidad, para el cuidado de las almas. Pero nos tenemos que encargar de 1000 cosas. Y entonces ahí es donde el padre Guillermo no tiene tiempo para confesar, porque trabaja en la curia, porque allá tiene que ganarse un dinerito para ayudar y ir saliendo adelante con todas las situaciones que implica la vida pastoral. Y lo hago con todo el gusto y con todo el amor del corazón. Yo no le estoy contando esto por quejarme, sino para que sepamos cómo es que funcionan las cosas y cómo es que deberían de funcionar. Hay parroquias en nuestra arquidiócesis que los padres tienen que ser subsidiados por otras parroquias que, por gracia de Dios, son más pudientes y tienen que ser auxiliados y subsidiados por la curia arquidiocesana para poder llevar la evangelización, así como los misioneros cuando van a hacer una labor misional. Queridos hermanos, pero entonces recordemos muy bien, ahora, el jubileo ahora, primero era cada 50 años y ya se hace cada 25 años. ¿Esto por qué? Esto es con el fin de que las herramientas que Dios ha puesto en medio de la iglesia, cada día las podamos optimizar más y no tengamos que esperar 50 años para volver a vivir el jubileo. Ya de todo eso ya no se ve. La gente no devuelve lo que compró. Los presos no salen de las cárceles. Obviamente, pues la magnitud de los pecados han crecido y han sido unas situaciones atroces que es mejor, con toda seguridad, en muchos de los casos, tenerlos allá. Menciono una situación solamente por poner un ejemplo, Garavito. Es mejor tenerlo allá guardadito, porque ya es un peligro social. Entonces, queridos hermanos, pero el jubileo en la iglesia, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que nos significa? Que durante un año tú llevas a cabo unas prácticas que nos las demarca el Santo Padre y nosotros ganamos una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se gana en vida, pero se recibe después de muerto. ¿Qué implica la indulgencia plenaria? Que según lo que disponga el Santo Padre, por esa indulgencia que tú ganes, vas a tener menos años
menos tiempo en el purgatorio y más rápido te vas a ir al reino celestial. La indulgencia plenaria yo la puedo aplicar por mí mismo o por los difuntos. Por algún familiar que yo piense que necesite, que Dios me ilumine, que necesita la indulgencia, yo la puedo aplicar por él e inmediatamente es aplicada. Si yo la aplico para mí, apenas muera, será aplicada esa indulgencia. Eso es algo muy bonito. Ustedes sabían que el próximo 4 de agosto, durante todo el día acá en el templo, se puede ganar la indulgencia plenaria. ¿Por qué? No, pues blanco es, gallina lo pone. Claro, pero eso está bien, hijos. Eso es, se gana la indulgencia, pero entonces hay que celebrar, venir, visitar al Santísimo, orar un Padre Nuestro por todas las intenciones y necesidades del Santo Padre, estar en gracia de Dios, confesarme, estar en gracia de Dios, celebrar la Santa Eucaristía y recibir la Santa Comunión. Hijos, cada 25 años sucede eso y cada año lo tenemos en nuestra parroquia y en cada una de las parroquias donde se celebre la fiesta patronal, ahí está la indulgencia también. Hay que ganarlas, todas las más que se puedan, porque yo no sé cuánto sumarán mis pecados para cuando me muera. Puede ser que alguna falta mía le haya acarreado al alma quedarse en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, por ejemplo, y que todavía falten 2000 años, 2000 años en el purgatorio. Dios mío bendito, es igual que el fuego del infierno, simplemente que allí tienes la esperanza de que no estás condenado, sino que te estás purificando para ir al reino de los cielos. Los que están en el infierno ya nada que ver, pobrecitos, hasta el último, toda la eternidad estarán allí en el infierno, mientras que los que van al purgatorio hasta el último día podrán estar allí y luego irán con el Señor al reino de los cielos. Bueno, queridos hermanos, es que cuando leía esos textos bíblicos yo decía, hombre, ¿cómo no explicarles esta situación y muchas otras al momento de preparar el Evangelio me han llevado a pensar que hay necesidad de organizar unos espacios de formación y de catequesis, porque yo siento que muchas veces esto que hablamos no fácilmente nosotros, los sacerdotes, se los contamos. Yo fui fiel, normal como ustedes, y yo recuerdo no haber recibido esto que les estoy diciendo. Entonces, cuando yo me pongo a preparar la homilía, yo digo, pero ¿cómo no les hablo de esto? Pero ahí se me va a ir todo el rato, ¿y cómo no les hablo del Evangelio, de Herodías, de Herodes y de todos? Entonces, ustedes me perdonan, pero tenemos que decir una cosita del Evangelio, hijos. Hijos, tenaz esta situación, un episodio supremamente doloroso y tenaz. El justo muere por la injusticia y por el pecado de aquellos que quieren hacer el mal. A la justicia y al justo que señala el pecado, que señala la verdad, se le tiene que quitar del medio porque nos incomoda, porque nos fastidia, porque nos está toda hora diciendo, hey, pórtese bien. Miren, para muestra un botón. Si venimos al templo y viene una personita, digámoslo así, mal presentada, para no decir indecentemente presentada, y el padre le dice, niña, señora, señor, al templo no se viene en bermudas, hasta ahí volvió, aquí no vuelve. El cura es que el bobo me cree que no sé qué, que no sé cuántas, ¿por qué me tiene que decir cómo tengo que? Yo voy. Así es la situación, una situación tan sencilla. Ahora llevémosla a un plano más allá, que te tengan que señalar una situación moral,
una situación de desorden espiritual, una situación de desorden familiar, una situación de desorden social. Nada, no te va a gustar para absolutamente nada. Eso es lo mismo que le tocó a Juan el Bautista, denunciar un pecado de Herodes, porque le decía que no podía vivir con la esposa de su hermano Filipo. No le gustó ni a ella ni a Herodes. Tenía el poder, lo mandó a la cárcel, pero la personita esta, la mujer esta, no quedaba tranquila con que estuviera en la cárcel, porque desde la cárcel él seguía predicando y seguía dándole duro. Entonces tenía que buscar la forma de acabar con él. Danzó la hija de Herodías, que era muy linda, en el cumpleaños de Herodes. Él se enamoró, le prometió ahí emocional y sentimentalmente ahí, quédate conmigo y te daré hasta la mitad del reino. Y la niña ni boba ni perezosa, inmediatamente lo aceptó, pues le dijo a la mamá, ¿qué le pido? Y ella inmediatamente, la cabeza de Juan el Bautista. Ustedes sí se dan cuenta cómo va el pecado en una cadena. ¿Qué dice el texto bíblico? Vinieron, le trajeron la cabeza, se la entregaron a la niña y ella se la llevó a la mamá. El pecado siempre va actuando en cadena, nos envuelve, nos amarra y de un momento a otro no sabemos qué hacer. Listo, hermanos. Hasta ahí esa explicación. Reflexión. ¿Qué Juan el Bautista en tu vida te está señalando que hay que corregir, que hay que cambiar? Y tú te incomodas por eso. Reflexionemos, pensemos, ¿por qué lo que me dice esta persona a mí me incomoda? ¿Por qué lo que dice el padrecito allá a mí como que no me deja tranquilo, como que qué pereza ir a misa, como que qué pereza la iglesia, que me tienen que estar diciendo cómo es que yo debo manejar mi cuerpo, cómo es que yo debo manejar mis empleados, cómo es que yo debo manejar mi economía, cómo es que yo debo manejar mi familia? ¿Quiénes son ellos para? Claro, por eso lo dicen, porque como ellos no tienen hijos, ¿qué Juan Bautista hay en tu vida que te está señalando y te está hablando por medio de la conciencia de lo que todavía te está haciendo falta quitar para que puedas seguir el camino al Señor? ¿Qué Juanes Bautistas has conocido y te das cuenta en la sociedad que quieren ser quitados, como sea, del camino para poder permitir que la sociedad siga envolviendo en pecado y más desorden a la misma sociedad? Oremos por ellos, pidámosle a Dios por ellos, acojámoslos, tendámosle la mano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.